Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, hermano, hermana de la gran familia Torrefuerte, en esta mañana de sábado 28 de junio del 2025. 9 de la mañana, tiempo ideal para que podamos unirnos, usted y yo, a través de este medio, de esta forma, poder leer juntos, meditar en la palabra de nuestro Señor. En esta ocasión se trata de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde usted y yo vamos a poder reflexionar. Pero no podemos hacerlo, no queremos hacerlo, sin antes poner este tiempo, palabra de esperanza, en oración, pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, que nos muestre aquello que hemos de considerar. Se trata, de alguna forma, es importante recordarlo, de la consecución de una serie de devocionales a partir del domingo pasado que han hecho énfasis en la importancia de las amistades, influencias que marcan nuestra vida. Es la serie de prédicas ya de hace un buen tiempo que hemos estado escuchando a través de los días domingo o en los días domingo. Entonces, en los devocionales nosotros hemos estado viendo, por lo mismo, para reforzar ese carácter que tienen los amigos, esa influencia que ejercen, a veces no muy buena, a veces muy buena, en nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar. Así que vamos a seguir reflexionando en ese punto, en ese tema. Pero oramos, vamos a pedirle al Señor su guía. Cuánto te amamos, Señor, cuánto bendecimos tu nombre, cuánto te agradecemos por la oportunidad de un nuevo día. Nos lo regalas, Señor, para poder adorarte, para poder servirte, para poder alabarte, para poder conocerte mejor. Por ello, Señor, es que acudimos a tu palabra, la cual nos fortalece, nos prepara, nos capacita para seguir creciendo en la vida cristiana, seguir madurando. Te pedimos humildemente, Señor, tu guía en este día, en este tiempo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Decíamos, primera carta a los Corintios 15. Voy a leer el versículo 1 y después leeremos el 33. Además, os declaro, dice así el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vuelvo a leerle. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tres acciones aquí, de parte, la primera del apóstol Pablo, he predicado, la segunda para con los corintios, la iglesia de Corinto, reciben el evangelio, pero tenemos una muy importante, una tercera acción, dice, en el cual también perseveráis. De otra manera quedaría de manifiesto que la fe que se profesó en su momento fue vana. Así lo dice el versículo 2. Pero bueno, este versículo enmarca el tema de la influencia de los amigos. ¿Por qué? Porque en el versículo 33, haciendo la conexión con el primero, usted y yo podemos leer una aseveración, una exhortación delicada. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siendo un tanto exigentes en la, digamos, lengua original de esta expresión, bien podríamos también decir, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, conversaciones también es correcto, porque ¿qué hacemos con una compañía? ¿Qué hacemos con un compañero? Pues conversar. Por algo hay esa relación, hay ese vínculo. Bueno, viene a mi mente, hace tiempo pensaba en la preparación de este momento devocional, Hugo Sánchez. Le guste a usted o no el fútbol, seguramente lo ubica. Por muchos, el mejor jugador que ha dado México al extranjero, al fútbol internacional. Él estuvo muchos años en España, triunfando, por cierto,
Y ahora que ya está, digamos, de alguna forma retirado, él sigue siendo conductor de deportes, pero bueno, ya está menos activo, ya no juega al menos, sobre todo ya no está en España. Usted lo escucha y él sigue hablando como si viviera en España, con un acento de allá, de España. Entonces es criticado por ello, bueno, por ello y por otras razones. Pero muchos compatriotas dicen, bueno, así como el estar en España le influyó para que él adoptara ese acento, pues estamos ahora considerando que el tiempo que tiene de haber regresado es incluso mayor que el que estuvo en España, y como no es que vuelve a hablar como el típico mexicano. Además, se le critica porque hay algunos jugadores también mexicanos que han emigrado a España y que cuando regresan, bueno, pues no tienen ese matiz en su forma de hablar. Como sea, creo que es relevante el ejemplo para lo que tratamos de compartir. ¿Qué tanto nosotros podemos dejar que el entorno influya? Que un amigo influya, que las amistades influyan, que nuestras compañías influyan. Porque el apóstol Pablo, claro, el Espíritu Santo usando su vida, nos dice, el Evangelio lo has recibido, perseveras en él, pero cuidado, tu entorno puede llevarte a cometer errores, porque en esas relaciones que tal vez estás descuidando, que no has, digamos, formado con detenimiento, tú puedes verte en un peligro espiritual. Todo este capítulo, al menos hasta los versículos 33, 34, desde el principio del capítulo 15, habla o hace énfasis en el tema de la resurrección. Entonces, pensemos un poco en el tema de la resurrección. ¿Qué le implica a usted? ¿Qué significa? ¿Qué pasa por su mente, por su corazón, cuando se habla de la resurrección como un tema obviamente bíblico? Bueno, pueden, insisto, venir a nuestra mente varios conceptos relativos a la resurrección, pero déjeme enlistarle o enunciarle algunos que hemos aquí contemplado. La resurrección implica la deidad de Cristo, porque justamente en los evangelios nosotros vemos en las expresiones de nuestro Señor Jesucristo que Él se proclamó como el Mesías. Algunas personas dicen, no es explícito de parte de Jesús en los evangelios, no le vemos decir soy Dios, pero el Señor Jesucristo, si me permite la expresión, se cansó de decir, esto es, muchas veces declaró que Él es el Mesías, Él es el Mesías. Entonces, este título, este concepto, no puede estar desprendido de una deidad plena, de una deidad genuina, de una deidad real. Entonces, cuando nosotros, hablando de la resurrección, decimos, declara, entre otras tantas cosas, la deidad de Cristo, es porque nuestro Señor Jesucristo, como Mesías, por cierto, anuncia que ha de morir, pero que también ha de resucitar. ¿Me explico? Entonces, esa podría ser una de nuestras consideraciones cuando de la resurrección se trata. Otra, la veracidad de lo dicho por Cristo, va de la mano. Todo lo que Cristo dijo tiene el sello de la veracidad, de la perfección, y justamente la resurrección es algo así como un sello que le da aval a todo lo demás. Una tercera, la resurrección nos señala de manera amplia y detallada que hay una vida posterior a esta que usted y yo podemos experimentar. Y finalmente la posibilidad de una vida transformada. Quise apoyarme, decimos, ¿verdad?, en mi acordeón, para que no olvidara yo ninguna, puesto que todas son trascendentes. La posibilidad de una vida transformada, puesto que nuestro Señor Jesucristo, y en la resurrección suya queda
por demás avalado. Él es Dios y Él tiene la capacidad, cuando uno le reconoce como Salvador, como Señor, de transformar nuestro corazón, nuestra vida entera. Entonces, hablar de la resurrección, en pocas palabras, más allá de otras cosas que hayan venido a usted, a su mente, a su corazón, apunta hacia una dirección. ¿Y qué es el reino de los cielos? Algo eterno. Es decir, hablar de la resurrección nos lleva a desprendernos un tanto de esta perspectiva terrenal y mirar hacia arriba y mirar hacia lo eterno. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios: tengan cuidado, no se equivoquen. Han escuchado el Evangelio, lo recibieron, es decir, lo creyeron, perseveran en él. No permitan que ninguna influencia, ninguna compañía, ninguna conversación, ninguna amistad podríamos aplicar, le lleve a perder la perspectiva. Y que lejos de estar pensando en la vida espiritual, en la vida eterna, en la vida que compete a aquel que ha confiado en Jesucristo y en su resurrección, no permitan que haya una influencia que les lleve a centrarse solo en lo terrenal. Y subrayo el solo porque no es malo también enfocar lo terrenal, pero siempre desde la perspectiva divina. Estamos aquí, a Dios gracias, porque todavía tenemos la oportunidad, por ejemplo, de compartir nuestra fe, de edificar a alguien, de apoyar a alguien en oración, etc. Pero se da cuenta, todo con miras a lo eterno, a lo que es posterior a la resurrección. Entonces, es relativo a la vida eterna. Entonces dice el apóstol Pablo, y dice más bien el Espíritu Santo, nos dice: tengan cuidado de quien se rodean, porque puede llevarlos a desviarse del camino, a tener una perspectiva espiritualmente inútil, porque está enfocada principalmente en lo temporal, en lo terrenal, en lo que acaba pronto, en lo que no da gozo, en lo que no da certeza, en lo que no da fe. Y bueno, pues las amistades pueden ser un factor fuerte de influencia para que nosotros, así como le pasó a un Hugo Sánchez, a lo mejor sin darnos cuenta, ¿verdad?, estamos hablando como el mundo, en una perspectiva, en un matiz temporal, quejumbroso, que no refleja la esperanza que usted y yo debemos experimentar día a día gracias a la salvación que es en Jesucristo. Entonces, esa es la exhortación, la invitación que el Señor nos hace esta mañana. Que esas conversaciones no nos desvíen de la perspectiva. Quiero enfatizar esto. Pensar en lo espiritual, pensar en lo eterno, nos convoca a cuidar nuestros pasos, nos invita, nos fortalece, nos motiva a vivir en santidad. Pensar en lo terrenal, acostumbrarse a ello, nos puede tornar en un corazón indolente, insensible para las cuestiones espirituales, y casi de repente darnos cuenta de que vivimos como si este mundo fuera lo único o lo último, y no es así. Vamos a orar y tenemos 2 avisos a compartirle. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque hace tiempo, en algunos casos, en algunos hermanos mucho, en otros no tanto, tú hablaste a nuestro corazón a través de un siervo, a través de una sierva. Nosotros escuchamos tu evangelio, escuchamos del poder de tu resurrección, escuchamos de tu deidad, y Señor, recibimos la salvación por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Fue por gracia, no por nuestras obras. Gracias porque podemos evocar ese momento y tratar de darnos cuenta qué tan acordes, qué tanta armonía hay de aquel momento con nuestro posterior caminar en Cristo. Que, Señor, vivamos concentrados en esa perspectiva que tú quieres, sea la que nos conduzca día a día. ¿Cómo? Teniendo nuestros ojos arriba, hacia lo eterno,
hacer los valores del reino, pensando en tu segunda venida, pensando en el momento en el que nos vas a llamar a cuenta, Señor. Que todo esto, Señor, sea lo que vaya moldeando nuestra perspectiva. Que veamos lo terrenal solo como instrumento para poder hacer énfasis en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a considerar aquellas amistades que pueden ir en contra de esta motivación, de este propósito. Y que, Señor, en tus fuerzas, anhelemos y busquemos revertir y ser nosotros la influencia para que el amigo, aquellos compañeros, aquellas compañías, que en nuestro lenguaje, Señor, en nuestras conversaciones nosotros podamos mostrarles a ellos la diferencia entre vivir dándote la espalda a vivir extendiéndote los brazos, Señor. Te damos gracias, bendito Jesús, en el nombre de Cristo Jesús precisamente. Amén y amén. Les decía, tenemos dos avisos. El primero, este día, 28 de junio, en el Salón a las 13 horas. ¿Qué va a pasar? Bueno, está el pastor Edgar Cerez convocándole a usted, padre de familia, a usted, mamá, cuyo hijo formará parte del campamento que se está organizando ya para el mes de julio. Estamos, dicen, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, en el Salón A1 a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde. En el Salón A1 a la 1 tenemos, vaya, usted que tiene jóvenes programados, anotados para el campamento, por favor necesitamos de su presencia para que se le puedan dar instrucciones precisas, para que se vaya usted programando, preparando antes de esos días en los que estos chicos estarán de campamento. Estamos orando por ellos para que sea una experiencia, una vivencia que edifique sus corazones, que fortalezca su compromiso con Cristo, etc. Así que, por favor, vamos a agradecer que esté usted presente. Y tenemos otro aviso. Este aviso lo voy a dar leyendo la semblanza que le rodea al hecho, es decir, al evento. Entonces, si me permite, lo voy a leer. La vida cristiana no es fácil. Estamos navegando contracorriente. ¿Qué hacer cuando caemos? ¿Cómo afecta a los que nos rodean? A los que nos rodean. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Te invitamos a la conferencia Cuando los santos fallan. Mecanismos para la restauración de los cristianos después de una caída. Esta es una actividad para toda la iglesia. Usted puede asistir. Es gratuita y todavía falta tiempo, pero ¿por qué lo estamos anunciando desde ahora? Porque justamente porque es gratuita, deseamos que aproveche usted cuanto antes el registrarse y se pueda organizar de una mejor manera esta actividad, teniendo contemplado más o menos el número de asistentes. Será el sábado 12 de julio a las 6 de la tarde. Sábado por la tarde en el Salón A. Este es un salón que nos ayuda mucho para ese tipo de actividades. Entonces, ya insisto, la entrada es libre, pero hay que registrarse. Al final de los servicios, bajo el domo, habrá una mesa en donde usted puede anotarse para esta actividad. Recordamos, sábado 12 de julio a las 6 de la tarde. Se estará recordando con mayor énfasis conforme se acerque la fecha, pero váyalo apartando, vaya viendo con la anticipación. No son muchos días, de hecho, poco más de 12 días, para poder nosotros en la agenda hacer los ajustes que se requieran para poder estar presente en esta actividad. Bueno, vamos a poder leer con calma y corresponder a las reacciones que hayan tenido ustedes amablemente en esta transmisión. Un fuerte abrazo, que el Señor les siga bendiciendo como hasta ahora.